existe la que se llama diabetes tipo 2, que probablemente si alguno de ustedes tiene, yo sé que hay algunas caras conocidas de mis pacientes, tienen diabetes tipo 2 porque es la forma más frecuente de diabetes y corresponde a una enfermedad en la cual yo tengo un defecto en que mi sistema o no produce suficiente insulina o esta insulina no está actuando bien y no es capaz de abrir bien la compuerta entre la glucosa y la célula. Estos pacientes que tienen diabetes tipo 2 generalmente se pueden controlar con medicamentos orales. ¿Qué hacen los medicamentos? O aumentan la producción de insulina, le dicen al páncreas produzca más porque está siendo insuficiente, o arreglan el mecanismo de actuar de la insulina de forma tal que sí efectivamente puede empezar a abrir esta puerta para que entre la glucosa. ¿Cuáles son los factores que llevan a que uno se enferme y le dé diabetes? Hablando principalmente de la diabetes tipo 2, porque la tipo 1, esta enfermedad autoinmune que no se sabe, hay muchos factores relacionados, pero no está bien claro cuál es la causa propiamente tal. Sabemos que es destrucción autoinmune, pero no sabemos por qué de repente la célula empieza a desconocer sus propias células. En el caso de la diabetes tipo 2, los factores predisponentes son esto, que es estar gordito y que hoy en día el 60% de la población en Chile tiene sobrepeso u obesidad. Y esto otro, ser sedentario. Por lo tanto, cuando combinamos estos dos factores, nuestro riesgo de desarrollar diabetes está aumentado. Si ustedes a esto le suman un factor genético, que es que mi mamá o mi papá, primer grado, no mi abuelito, mi mamá o mi papá tengan diabetes, yo estoy sumando una carga importante de riesgo de que yo vaya a desarrollar una diabetes. Los síntomas clásicos, que uno tenga una orinar que se llama poliuria, muy abundante, tienen que parar en cada bomba de benzina, tener mucha sed, pero se agrega el que uno está más cansado, francamente más cansado. Muchos casos aumenta el apetito y está más voraz que lo habitual, pero incluso no ha subido de peso o es más, ha bajado de peso. Entonces hay pacientes que me dicen, doctora, mire qué maravilloso, incluso estoy comiendo más, estoy bajando de peso, el mejor remedio. Pero la verdad es que le está haciendo muy mal porque esa pérdida de peso es porque la diabetes está haciendo que pierda glucosa en la orina y va perdiendo calorías, pero a su vez le está produciendo daño en otros órganos. El gran problema y uno de los conceptos como clave que yo quisiera que ustedes se llevaran de aquí es que esos síntomas yo diría que son la excepción. Lo habitual en clínica es que la diabetes se presente sin síntomas. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico de la diabetes? Cuando llega un paciente contándome que está con polidipsia, poliuria, que son estos síntomas que le nombré, y le hacemos una glicemia y está fuera de los rangos implica más de 200 en cualquier hora del día, claramente ese paciente es diabético. Si llegó con examen que se hizo en ayunas, un examen de sangre, no de pinchazo del dedo, de glicemia central, se hizo el examen y apareció sobre 126, dos valores sobre 126 ya hacen el diagnóstico de diabetes. Después, la otra forma es hacer una curva de tolerancia a la glucosa, lo que permite ver si que su sistema funciona bien, no tendría que pasar de los 140. Pero si el sistema está funcionando mal y no se produjo la cantidad suficiente de insulina o esta no actuó como debía, yo voy a tener un valor más alto y voy a hacer el diagnóstico de diabetes. En realidad, todas nuestras células, todas se afectan cuando tenemos niveles de glucosa altos. No están preparadas para estar bañadas de azúcar. Pero se va a manifestar esta alteración principalmente a nivel de los ojos, en la retina, no viendo más o viendo menos. La verdad es que esa pérdida de visión puntual tiene que ver a veces con una diabetes descompensada, pero el daño real es el daño que se produce en la retina y que va a evaluar el oftalmólogo con un fondo de ojo, que puede llevar a la ceguera, y hoy día es una de las principales causas de ceguera en el mundo. Los diabéticos tienen un riesgo alto de hacer un infarto. A nivel de riñones, produce daño renal y podemos terminar en diálisis. A nivel de todos los nervios,
es posible que se altere la sensibilidad al frío, al calor, o que se genere incluso dolor. Entonces hay pacientes que se quejan de intenso dolor en las extremidades inferiores, en los pies, ardor en la planta de los pies, o mucho dolor, y eso tiene que ver con la alteración que produce la glicemia a nivel de los nervios. Y a nivel de los pies, esta alteración, ya sea de los vasos sanguíneos o de los nervios, puede llevar a que termine uno en amputación. Ahora, esa película negra de terror de la diabetes, y es a la que todos le temen mucho, hoy en día, siglo XXI, no debiera ser. Y ningún paciente, con las herramientas que existen hoy para poder controlarse, debiera tener que llegar a esto, ni amputarse, ni diálisis, ni ceguera por la diabetes. Requiere de que aprendamos a tratarnos la diabetes y que seamos responsables y conscientes de esto. La diabetes es una enfermedad crónica, en realidad en general no reversible, irreversible, pero en vez de tomarlo como una condena, uno tiene que tomarlo, ok, es una enfermedad, pero usted puede controlarla y es absolutamente controlable. Este tratamiento consiste clásicamente en una alimentación adecuada, ejercicio, eliminar el tabaquismo, el cigarro, más la diabetes, o sea, comprado del infarto, ¿ya? Medicamentos, automonitoreo y, por supuesto, aprender de diabetes es vital para que yo aprenda a cuidarme. La dieta tiene un rol importante, pero no es, muchas veces cuando uno ya está con fármaco, está en control, el paciente dice, no, doctora, no me agregue más remedio o no me agregue, si lo que pasa es que yo no hice bien la dieta. Y la verdad es que a esas alturas, cuando uno ya tiene la diabetes con fármaco y todo, la dieta tiene muy poco rol, y lo que sí sucede es que esta es una enfermedad progresiva. Y aunque yo me cuide, aunque use los remedios y esté haciendo una dieta razonable, el tema puede avanzar. Por eso es tan importante hacerse los exámenes y ir a control médico, porque usted a veces está haciendo todo bien, pero llega mal el resultado del examen, llega mal la hemoglobina glicosilada. ¿Han escuchado hablar de ese examen? Puede ser que su enfermedad ha avanzado un poquito y requiere de algún fármaco más, o puede incluso requerir de insulina, que es la hormona que hace falta. Y claramente la actividad física ayuda a que la insulina actúe mejor, a que la glicemia entre rápido a la célula. Hasta hace poco tiempo, el tratamiento, cuando uno hacía el diagnóstico, era solo dieta y ejercicio. Esas eran las indicaciones. Pero hoy en día, desde el mismo momento que uno hace el diagnóstico de diabetes, en que nosotros sentimos que llegamos tarde, porque nos gustaría hacer el diagnóstico en prediabetes para poder prevenir. Pero cuando hacemos el diagnóstico, nosotros tenemos que empezar a usar fármacos inmediatamente para evitar que esta progresión sea aún más rápida. Por lo tanto, hoy en día, de inicio, uno parte con algún medicamento, ¿ya? Y los medicamentos son lo que llamamos hipoglicemiantes orales, o sea, los medicamentos que bajan el azúcar y que se toman por vía oral, que los clásicos, que probablemente ustedes conocen, son la glibenclamida, la metformina, y hoy en día hay algunos nuevos que han aparecido en el mercado que son muy buenos. Y obviamente existe la insulina, que es la hormona que necesitamos. Estos hipoglicemiantes orales, ¿qué tratan de hacer? Tratan algunos de hacer que en el intestino no se absorba tanto la glucosa. Otros ayudan a que el hígado no produzca tanta azúcar, porque nuestro hígado normalmente produce el azúcar. Trata de que no produzca tanta glucosa. Tratan estos medicamentos de que ojalá el tejido adiposo y el músculo capten más glucosa, de manera que la saquen de la sangre. Y por otro lado hay otros fármacos como la glibenclamida que ayudan, estimulan al páncreas a que produzca aún más insulina que la que está produciendo. Entonces, desde un punto de vista de mensaje, quiero entregarles hoy día, es que los que no tienen diabetes aún pueden, con algunas medidas no tan complejas, prevenir esta enfermedad. Y los que ya la tienen, aprendiendo un poquito más del tema, pueden tratarla bien y evitar todas las complicaciones de diabetes y llevar una vida normal.